Les habla Bruno Masi, estamos acá en esta cabina de cristal este miércoles 24 de enero. ¿Cómo avanza el año ya? Pasaron 24 días desde el comienzo del 2024. Hola Bruno, hola Bruno, hola Bruno, un gusto saludarte desde la hermosa ciudad de Itauguá. Soy Beatriz Gutiérrez, fiel seguidora del programa todos los días. Qué interesante tu visión de una línea aérea de Taiwán, de Asunción a Estados Unidos o viceversa, Estados Unidos a Asunción y luego a Taiwán. Ojalá se dé, pero por supuesto. Excelente programa. ¿Y quién? Beatriz Gutiérrez. Un abrazo, Beatriz, muchas gracias. Excelente programa como siempre, señor Masi. Siga así informando al país de temas más que importantes que casi nadie los toca, dice. Un gusto saber del señor Benjamín Barán, gran profesional. Bernardo Ríos te saluda. Bueno, muchas gracias. Interesante la charla con este científico también, este doctor interesante, presidente del CONACYT. Qué buenos temas, como siempre. Amo pasar las mañanas con ustedes. Por favor, un tema más de Bonnie M. Soy Roberta de Lambaré, pero no es Roberta Flack, ¿verdad? Pero es Roberta. Bueno, y aquí estamos con una chica hermosa, porque el título de este tema de 10cc dice I'm not in love, dice no estoy enamorado, pero al ver aquí a Estefanía Careaga, uno automáticamente se enamora de ella, porque es encantadora esta chica, encantadora. Acércate. Estefanía Careaga, ella es abogada, máster en Derecho Internacional, asesora de empresas, política y activista social, tiene 35 años, es soltera, tiene una hija de 7, pero hay mucha gente que querría casarse contigo. ¿Vos rechazás candidatos o no? No, estamos recibiendo currículum. Recibiendo currículum. Y esos currículums de estos Nepo Babies, ¿cómo vos evalúas eso? ¿Qué pasa si viene un Nepo Baby y te dice, Estefanía, quiero casarme contigo? Porque vos no pareces de 35 años, vos pareces una chica de 25. No, y yo creo, buen día, Bruno. ¿Qué harías vos si alguien, un Nepo Baby, viene y te dice eso? No, y si en su currículum tiene Nepo Baby, yo creo que no vamos a coincidir, porque justamente yo estoy impulsando un proyecto de ley para frenar el nepotismo. Así que ahí ya vamos a tener un primer ¿Pero qué? Un primer roce. roce. ¿Qué es el nepotismo? A ver, oficialmente, ¿qué es el nepotismo? Sí. Se habla tanto de esto, pero nadie seguramente sabe realmente de qué se trata. ¿Qué es el nepotismo? Sí, el nepotismo es una figura que en realidad ya viene incluso desde la época romana. De hecho, que tiene su raíz en el latín, ¿verdad? Viene la palabra nipote, que significa sobrino, y hace referencia justamente a la preferencia a los familiares para la contratación en el servicio público. Imagínate. Nipote quiere decir sobrino. Sí, sobrino. Sí. Y era como en Roma se designaba a los sobrinos que eran ubicados en puestos claves en el gobierno, en el servicio público. Y bueno, eso se extiende hasta nuestros tiempos. Bueno, y tenemos en el derecho comparado, en la legislación, en la historia, muchísimos casos de nepotismo. No es algo que ocurre solamente en Paraguay. Sin embargo, acá es un tema instalado hace 2 meses ya prácticamente. Inició antes de diciembre. Y la indignación ciudadana se extiende todavía hasta hoy, que ya estamos casi terminando enero. Bueno, pero un día como hoy del año 41... en la antigua Roma, el emperador romano Calígula, que tenía 29 años en ese momento, más o menos así como Estefanía Careaga hoy, conocido por su excentricidades, y era un despótico y cruel personaje, es asesinado por sus guardias pretorianos. Y lo sucede su tío, Claudio. Es al revés. Ahora los tíos ponen a los sobrinos
Y en aquel momento, después del sobrino, ascendió como emperador el tío del sobrino, Claudio. Famoso caso. Bueno, más o menos nomás historiando esto, recordando esta fecha y yendo al tema, como vos decías, el nepotismo viene del término nipote, sí, que ya en la antigua Roma tenía mucho predicamento, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué pasa con esto de los porque esto de nunca acabar, ustedes tienen ahora, querés, digamos, dar a conocer una nueva ley, digamos, un proyecto de ley sería? Sí, lo innovador, digamos aquí de alguna manera, es que este proyecto de ley nosotros lo presentamos vía iniciativa popular. ¿Qué significa eso? Que es un proyecto de ley que va a ser impulsado por la ciudadanía, a diferencia del modelo tradicional, digamos, que tiene que ver con que senadores y diputados impulsen o el propio Ejecutivo impulse y promueva de alguna manera un proyecto de ley. En este caso va a ser promovido por la ciudadanía. Es un documento que fue presentado ya el lunes pasado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene a su cargo levantar a la plataforma y lo que es todavía más innovador es que cualquier ciudadano inscrito en el padrón electoral desde su dispositivo, desde cualquier dispositivo, celular, tablet, computadora, puede firmar esta iniciativa popular. O sea, puede suscribir, sí, puede sumarse a este proyecto que de alguna manera lo que le pone es un marco regulatorio a todo lo que tenga que ver con la contratación de familiares, que es cómo se define el nepotismo. Pero contratación de familiares, ¿qué quiere decir? Que vos, si estás ahí en diputados, vos no podés poner a una sobrina o un sobrino en un cargo cercano al tuyo, sería, ¿verdad? En realidad, las formas que ha tomado la figura ya son bastantes. Los muchachos fueron muy creativos en cuanto a cómo hacerlo, ¿verdad? Hoy lo que ocurre es que, por ejemplo, alguien de vicepresidencia le pide a alguien del Congreso que designe a su hijo, a su sobrino y demás, o alguien del Senado le pide a alguien de diputado. O sea, hay un cruzamiento, claro, de familiares, ¿verdad? De sobrinos. ¿Y dónde está el nepotismo ahí entonces? El nepotismo, justamente eso es lo que nosotros queremos poner énfasis. El nepotismo... Porque ¿qué pasa si yo tengo un sobrino? Yo estoy en un cargo ahí de diputado, supongamos, y tengo un sobrino, un primo, qué sé yo, y te digo a vos, que vos sos también diputada, ¿por qué no me haces un favor y no lo empleás a este chico dentro como un secretario, lo que sea? Porque yo entonces, yo no cometo ningún acto de nepotismo y vos tampoco, porque no es un familiar directo tuyo, pero sí me haces el favor supuestamente a mí. ¿Es eso lo que se está dando ahora ahí? Eso es lo que se da y es exactamente eso, es finalmente un intercambio de favores de nunca acabar. ¿Todo eso forma parte del nepotismo también? Todo eso forma parte del nepotismo en el derecho comparado, en la legislación. Si vos te fijas en la legislación, no sé, en Italia, en Alemania, e incluso si vamos acá más cerca en Argentina, eso es nepotismo. Sin embargo, como está redactada la ley actualmente en Paraguay, hace que eso no se configure como nepotismo, pero es algo que se da solamente acá en Paraguay. ¿Y qué pasa si el presidente pasado puso en funciones a su propio hermano, digamos? No sé si me estoy explicando. Claro. Y eso, y nadie dijo nada ahí. O sea, Benigno López trabajó como ministro. Como ministro en el gobierno de su propio hermano. ¿Cómo se entiende eso? Claro, lo que pasa es que existe una exceptuación que tiene que ver con los cargos de confianza. Hay otra exceptuación que incluso ya está en la ley. Hay excepciones que tienen que ver con la ley 1626 y se refiere a los cargos de confianza y que son estos cargos directivos, ¿verdad? Nosotros no podemos obligarle al presidente a que convoque a un concurso de méritos y oposiciones para designar al ministro de Educación, al ministro de Economía y Finanzas o al ministro de Salud, por ejemplo. Son cargos de confianza, o sea, entendidos en su... Y
ahí puede entrar un hermano, una hermana, lo que sea. Lo que nosotros estamos haciendo actualmente, sí. Actualmente puede entrar un hermano o una hermana en cualquier parte de cualquiera, por cualquiera de las formas y por cualquiera de los tipos de contratación. Ojo, puede ser designado, puede ser nombrado, puede ser contratado o puede prestar servicios incluso con facturación, digamos. Lo que nosotros ponemos en este proyecto de ley, ¿verdad?, que es una iniciativa ciudadana, es un tope a eso. Y en cuanto a los cargos de confianza... ¿Cómo es el tope? A ver, ¿qué ilustra el tope? ¿Hasta dónde se puede llegar o topear, digamos? ¿Hasta dónde? Te explico lo que hicimos nosotros en cuestión de técnica legislativa propiamente. Lo que hicimos fue establecer una lista de observación. ¿Qué significa? Si vos, Bruno, sos senador y yo soy diputada, entonces nosotros tenemos que declarar quiénes son nuestros parientes y afines hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. También cónyuges y uniones convivenciales, ¿verdad? Que no sea un matrimonio, pero que convive con uno. Claro, porque eso también... Porque eso también es, ¿verdad? Bueno, entonces, eso ya se contempló en la Constitución del 92 con relación a la familia Rodríguez, por ejemplo. Y vos sabés que hubo varias intenciones de regular. De hecho, que la última intención fue con la ley de conflicto de intereses, que obligaba a declarar a los familiares. Y sin embargo, esa ley nuevamente, que fue promulgada ahora en diciembre, fue mutilada y se sacó esa parte de la obligación de declarar a los familiares. Pero entonces lo que nosotros incluimos en este proyecto de ley es nuevamente la obligación de declarar a los familiares. Esos familiares van a entrar dentro de una lista de observación y esos familiares no pueden ser objeto de contratación, designación, nombramiento o prestación de servicio. Salvo que un proceso competitivo. Finalmente, ¿por qué se da todo esto? Y por qué también se da ese hartazgo ciudadano, porque hay que analizar que actualmente tenemos una realidad nacional con una escasa oferta laboral. Muchos jóvenes tienen que salir del país para buscar las oportunidades laborales que el país no le da y sin embargo estamos viendo cómo el Estado despilfarra recursos públicos para contratar a familiares que muchas veces uno dice, a ver, es un chico de 19 años, otro de 18 años, otro de 20 años sin ningún tipo de título y que está ejerciendo funciones de asesores con sueldo de 9 millones para arriba. Estamos hablando incluso de sueldo de 22 millones. Entonces, de esta manera lo que uno hace es equipara la competencia. Entonces yo, Estefanía Careaga, con, no sé, 3 títulos que tengo igualdad de condiciones para competir con la hija de Aliana para el cargo de asesor de tal cámara o de tal ministerio, etcétera. Es muy linda la hija de Aliana. Es muy linda. Claro, total, coincido. Bueno, pero la cuestión es la transparencia en la competencia, ¿verdad? O sea, a ver, la gente puede decir, la hija de Aliana tiene estas capacidades que no tiene Steffi, pero se tiene que igualar la competencia. Ahí está la hija de Aliana. Ahí la estamos viendo, sí. Bueno, pero también, querida Carolina, Estefanía Careaga. Pero también, Estefanía Careaga, hay que destacar algo o recordar algo que antes no existían, este parentesco supuesto, pero siempre hubo estas contrataciones de amantes o tanto mujeres como varones, ¿verdad? De amante 1, amante 2, amante 1, amante 2, lo que sea. Siempre estaban rondando, no tendrían la misma consanguinidad, pero eran los famosos secretarios o secretarias de estos personajes del Parlamento. No sé, siempre hubo esto. Y la prensa nunca destacó eso, nunca destacó a nivel negativo eso. Puso la alfombra, eso pasó por debajo de la alfombra, nadie nunca dio énfasis a eso a nivel prensa, pero ahora porque son los parientes, sí, evidentemente, de ciertos personajes ilustres de nuestra política, entonces sí sale a la luz toda esta cuestión del nepotismo, ¿verdad? Porque antes desfilaban estas chicas amantes pagadas por el propio pueblo y medios como ABC nunca investigó
o nunca investigaron ese tipo de cosas, por ejemplo. Ahora sí, porque... Sí, no, de hecho que siempre hubo y en los tres poderes del Estado. No es solamente en el legislativo, en el Poder Judicial hay un alto nivel de nepotismo, en la Fiscalía, en todas partes. De hecho que... Y el caso de Víctor Bogado, creo que fue el caso de la niñera de oro también, que en su momento cobró relevancia importante. Entonces son hechos que se vinieron dando durante mucho tiempo, solamente que ahora cobró fuerza de alguna manera el hartazgo ciudadano impulsado por la prensa quizás, pero sí cobró fuerza ese hartazgo, y yo creo que hay que aprovechar que existe la iniciativa popular que existe desde el año pasado. Nomás, bueno, ahora se cambió toda esa cuestión de los amantes y amantes por los familiares, bueno, nepotismo, supuestamente qué sé yo, porque antes se daban casos en exceso y uno de libre hace volar la imaginación y bueno, se le contrata al amante, qué sé yo, a puertas cerradas, las 1000 cosas que pueden ocurrir ahí en pleno parlamento, ¿verdad? Y ahora se le contrata a algún familiar, bueno, que no va a ser supuestamente lo mismo de lo que uno puede pensar, pero aparece la figura del nepotismo en este caso. Bueno, ¿y cuáles son cómo se basan ustedes para delimitar eso, para formatear eso en síntesis? Sí, se establece la obligatoriedad de declarar los familiares, como te había dicho, en cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Y cómo se logra eso? Cada uno de estos diputados y senadores tienen que dar a conocer ese tipo, a partir de... Es parte de la declaración jurada, así como hay una declaración jurada de bienes, hay una declaración jurada de familiares. Y a partir de esa declaración jurada de familiares, ¿y a partir de cuándo regiría esto? Y nosotros estamos impulsando un proyecto de iniciativa popular que va a recoger la firma. Ojo que la iniciativa popular, si uno como legislador quiere impulsar un proyecto de ley, necesita con su sola firma. O sea, vos, Bruno, sos senador, querés impulsar un proyecto de ley, preparás un proyecto de ley, firmás y tiene cabida en el Congreso. Para que los ciudadanos podamos impulsar un proyecto de ley, necesitamos recaudar 48.500 firmas. Esas firmas van a ser de manera digital, como te comenté, que es lo innovador. Está en vigencia desde el año pasado recién la ley que permite esto. Entonces, si esta ley llega a obtener las 50.000 o 500.000 firmas necesarias, va a ser el primer proyecto de ley ingresado al Congreso vía iniciativa popular, que va a ser un proyecto impulsado por la ciudadanía. Entonces, eso es un poco lo que es lo innovador de este sistema, que agarra un tema que es hoy actual y que de alguna manera trasciende fronteras, que es el tema del nepotismo, y trasciende colores también, porque, ojo, yo en ningún momento me refería a ningún sector político en particular. Todos están con la misma historia. Exacto. Ahí nepotismo existe en todos los partidos políticos, en todos los espacios políticos. Lastimosamente, como vos bien dijiste, es una práctica que tomó forma en cada uno de los poderes del Estado y en cada uno de los espacios políticos. Desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esta es una iniciativa que busca erradicar y penalizar el nepotismo, que finalmente termina permeando y causando un costo muy grave para cada uno de los ciudadanos paraguayos que sostenemos el Estado finalmente. El caso de este chico, creo que renunció, el hijo de Beto Velar. Renunció, sí. Pero me pareció el más coherente ese muchacho. No sé, lo atacaron. Y con el menor sueldo, 3 millones de guaraníes. Lo atacaron y el tipo se supo defender. Un tipo que se nota que tiene preparación, porque una locuacidad impresionante. Un tipo que yo sí lo emplearía, por ejemplo. ¿Qué querés que te diga? Después de escucharlo y después de él cómo se defendió, dignamente se defendió, y tuvo también el coraje de renunciar, digamos. O sea que me parece que estuvo muy bien su postura. O sea que dentro de esta situación están aquellos que pueden pasar el examen y aquellos que no también. O sea que no sé si me entendés. Claro, totalmente. El objetivo del proyecto no es luego desmeritar a las personas, o sea, no es un ataque a ninguna persona, y el objetivo no es que ninguno de ellos esté en el servicio público, sino que el objetivo es igualar la cancha para que la competencia sea leal y sea transparente para todo aquel que quiera acceder a esos espacios. No puede ser que por tu apellido vos accedas a un puesto público al que nadie
nadie más puede acceder. Ese nomás es el cuestionamiento, ¿verdad? Y sobre todo el malgasto del recurso público. Pero esto hubo siempre. Yo te voy a decir, antes de que Carlos Filisola fue el primer intendente de Asunción elegido por la ciudadanía. Antes de Carlos Filisola, los presidentes de la República nombraban al intendente de Asunción, por ser capital y la ciudad más grande del país, de acuerdo a la conveniencia que ellos, creyesen a el que iba a dirigir ahí la municipalidad en este caso. Yo no los conocí ni al uno ni al otro, pero me contó mi madre y sabemos históricamente, cuando mi tío abuelo fue presidente de la República, mi abuelo, que trajo 4 títulos de Europa, ingeniero químico farmacéutico, doctor ingeniero químico farmacéutico, vino acá y se encontró con que su hermano era presidente. Y el hermano le dijo: olvídate de tus títulos, vos vas a ser el intendente de Asunción porque necesito a alguien de confianza al frente de la ciudad más grande de este país. Esto pasó hace 100 años. Pero es la misma cosa, más o menos, porque hay gente que dice: yo le pongo porque es de mi confianza, de mi entera confianza a tal persona, que puede ser mi hermano, o sea, partiendo de eso, de la confianza. Como hay tanta desconfianza también hoy, tantos robos, tantas historias, teje y maneje, y vos apeligrás quedarte también manchado, mancillado por el actuar de la gente que te rodea, entonces vos te vas por lo más fácil. A Estefanía, que yo la considero excelente, yo la pongo como pieza clave porque es de mi confianza. No sé si me explico. Sí, claro. ¿Cómo se analiza esa cuestión? Pero lo que pasa es que, Bruno, en las instituciones públicas, la municipalidad, pero vos tenés que Asunción, atender también eso. Vos también tenés que analizar de eso. hecho que coincido plenamente. El problema no es la confianza. El problema es el excesivo uso del recurso público para parientes y afines. Porque no sería ningún problema si es que vos, Bruno, me designás a mí y después cuando vos salís de la función pública, dejás de ser senador, yo también me retiro, pero eso no es lo que ocurre. Se traen personas de confianza, que loablemente han de ser de confianza, uno no pone en entredicho eso, y esas personas después pasan a formar parte del staff permanente. Así que ha crecido excesivamente. El caso de los Wagner, por ejemplo. El caso de los Wagner. En la municipalidad de Asunción. Vos tenés que analizar ese caso de los Wagner. No, claro. Este Wagner, Augusto Wagner, hace casi 30 años el tipo está ahí. Él es el que pone a los intendentes y saca a los intendentes. Por favor, se sabe eso. ¿Y dónde está la prensa? ¿Y dónde está la justicia para toda esa gente corrupta? Porque estos son corruptos, no de ahora, de hace décadas. Y te estoy hablando de un supuesto liberal, ¿verdad? Porque ni siquiera es liberal. Él está detrás del dinero, ¿verdad? Del dinero, así como mucha gente en la política que lo único que hace es perseguir el dinero, no el bien para el conciudadano. Eso pasó a la historia. Eso es lo que hay que también tener en cuenta, querida Estefanía Careaga. Yo creo que hay que analizar a profundidad si se va a hacer un cambio real. Bueno, que se analicen todos los ejemplos posibles habidos y por haber, y cómo se podrían desterrar a estas figuras nefastas y comenzar de vuelta. No sé si me estoy explicando. De hecho que sí, que la ley va a tener aplicación para todos. O sea, no es que una ley que va a limitarse a cierto grupo político, sino que es una ley nacional que va a tener efecto para todo, no solamente en el plano de los 3 poderes principales, sino también a nivel gubernamental. Estamos hablando de casos en las municipalidades, en la municipalidad de Villa Elisa, que soltaron también casos de liberales que instalaron a todo un clan familiar ahí
al que servicio de tampoco la municipalidad. la prensa tampoco toca ese tema. Cierta prensa que Claro. ataca solamente a un sector. La prensa de repente es selectiva, pero la ciudadanía y el hartazgo ciudadano yo creo que tiene que ver con una práctica general y con un hartazgo, así como vos me dijiste antes de iniciar el programa, con un hartazgo y una decepción de la clase política que una vez que llega lo único que busca es instalar sus temas, sus familiares y servirse del recurso Claro. público Dios para mío. no brindar soluciones a la ciudadanía. Y esa es la historia que queremos cambiar con esta iniciativa popular propuesta y promovida por ciudadanos. En el 3500. Bueno, Estefanía Careaga, muchísimas gracias. Abogada máster en Derecho Internacional, asesora de empresas, política y activista social. Tenés que volver acá la semana que viene. Bueno. ¿Ok? Ok. Pues, ¿cuándo se va a dar a conocer todo esto? El 2 o 3 de febrero se levanta la plataforma e inicia la firma de Bueno, los ciudadanos. tenés que volver otra vez por acá. Estás invitada ya. Dale, me anoto.